Hola amigos, yo soy Loquendomaster 720 y vengo a hablar de los movimientos en una gráfica. Bueno, empecemos desde un principio. Tenemos una función la cual es una relación entre un conjunto dado X como el dominio y otro conjunto llamado Y como el contradominio o rango, dado así por la forma f de x, la cual debe de representar una gráfica en un plano cartesiano. Veamos algunos ejemplos. Son 5, por así decir, funciones más importantes de las cuales se basan todas las gráficas que conocemos, las cuales son: la función y es igual a valor absoluto de x, x al cuadrado, y es igual a x, 1 sobre x, y finalmente raíz cuadrada de x. Y también en algunas ocasiones se suele utilizar mucho la función x cúbica. Ya una vez aclarados los conceptos más importantes, podemos tener una noción básica acerca de los movimientos de una función. Dicho así, tenemos 6 movimientos elementales: el movimiento horizontal, movimiento vertical, la reflexión en el eje X, la reflexión en el eje Y, la contracción vertical y asimismo la contracción horizontal, y por último el estiramiento vertical y horizontal. Pero lo que nos trae aquí el día de hoy es dejar en claro y explicar lo más conciso el movimiento de la reflexión en el eje Y de una gráfica o de una función. Solamente antes de comenzar se debe aclarar que hay dos reflexiones, una con respecto al eje Y, que es la que voy a explicar, y la segunda con respecto al eje X. Ambas son muy parecidas y no voy a hacer mucho hincapié en la reflexión con respecto al eje X, solamente más adelante voy a decir la diferencia rápida. Digamos que tenemos un problema, ya sea dado el caso de, a partir de la gráfica f de x, encontrar la gráfica con reflexión con respecto al eje Y. Veamos, tenemos nuestra función en forma f de x. Vamos a hacerla con una gráfica que todos conocemos. Y es igual a raíz cuadrada de x, que más o menos es algo así. No está tan perfecta, pero bueno, no salió tan mal. Lo que nos piden encontrar es, bueno, la reflexión en el eje Y, que tiene la forma f de menos x, lo cual pues solamente no alteraría el valor de toda la función f de x, solamente alteraría el valor de x, es decir, que tendríamos algo parecido a y es igual a raíz cuadrada de menos x, que si lo graficamos bien pues nos daría la reflexión en el eje Y. Veamos, no salió tan igual, pero deben de ser exactos, dan los mismos valores en el dominio y en el rango. Vamos a comprobarlo de otra manera. Ok, pues vamos a verificar el ejemplo que les brindé con la calculadora GeoGebra solamente para demostrar nuestro, por así decirlo, teorema. Vamos a introducir nuestra función original, la misma que les puse hace un momento en nuestra cartulina, y es igual a raíz cuadrada de x. Veamos. Notamos que ahí está la misma gráfica que yo hace un momento les enseñé, solamente que pues más exacta. De ahí tenemos que comprobar lo que yo les demostré hace un momento con nuestra función en la forma
f de menos x, no menos f de x, solamente vamos a alterar el valor de x. Vamos a averiguarlo. Introducimos igual. Y es igual a raíz cuadrada de menos x. Damos enter. Y observamos que efectivamente sí se ha cumplido nuestra forma f de menos x. Eso será para todos los ejercicios de funciones en las que se pida hacer una reflexión con eje y o determinar qué movimiento se está haciendo. Siempre que se altere el valor únicamente de la variable x, hay una reflexión con respecto al eje y. Si fuera al revés, en la que se estuviera digamos distorsionando o alterando con el signo negativo toda la función, es decir, menos f de x, eso es una reflexión con respecto al eje x que vamos a demostrar en un momento, solamente para remarcar la diferencia entre ambas. Te vamos a explicar una vez más para que quede más claro todo y remarcar la diferencia con la reflexión al respecto al eje x. Y de igual manera al final les dejo la comprobación en GeoGebra. Tenemos nuestra función en forma f de x, nuestra función normal, y en esta ocasión de igual manera va a ser una gráfica básica, va a ser logaritmo natural de x. Está un poco chueco mi letra, pero es porque grabo al mismo tiempo. Bueno, nuestra función es una que viene casi pegado al eje y, casi no se tocan, solamente que son valores muy cercanos a 0. Y va alejándose cada vez más y más, y se hace como una curva hacia afuera, pero del lado derecho. No es la mejor, pero pues se entiende. Y de igual manera se nos pide encontrar nuestra reflexión en el eje y, es decir, nuestra forma f de menos x. Pero, ¿qué pasa si pongo menos f de x, nuestra forma menos f de x? Bueno, entonces ahí obtenemos una reflexión en el eje x. Quedaría como menos logaritmo natural de x. Y esto se vería como más o menos así. Igual una curva que va alejándose poco a poco y sale así. Ya solamente por un cambio en la posición del signo negativo, pues vemos cómo alteramos toda una función y queda en una posición muy distinta. Ahora sí, veamos ya con nuestra función f de menos x. Sería logaritmo natural de menos x. Y esto iniciaría en la misma posición que nuestra función original f de x. Es un poco más separado, pero tiene que ser exactamente igual. Y de igual manera una curva que sale hacia afuera, pero del lado izquierdo. Así es como debería de quedar originalmente, y esa es la diferencia principal. Bueno, la única diferencia, de hecho. Reflexión en eje y, f de menos x únicamente cambia el signo al lado de la variable x, y la reflexión en el eje x cambia toda la función como menos f de x. Logaritmo natural de menos x logra una reflexión en el eje y menos logaritmo natural de x logra una reflexión con respecto al eje x. Y de igual manera se los dejo en GeoGebra solamente para comprobarlo. Bueno, como ya lo notaron, aquí tenemos nuestras tres funciones. Nuestra función original, logaritmo natural
de x, la cual pues es la línea morada como se nota aquí. Nuestra función con reflexión respecto al eje y, que es la verde, logaritmo natural de menos x, que como pueden saber solamente estoy alterando la variable x. Y nuestra función con reflexión con respecto al eje x menos logaritmo natural de x. Tenemos nuestro primer ejercicio, el cual nos dice, dado y es igual raíz cuadrada de x más 9, haya su reflexión en eje y. Aquí lo que tenemos que notar es que la primera función que nos están dando, es decir, y es igual a raíz cuadrada de x más 9, nos la dan en la forma original, es decir, f de x. No está alterada de ninguna manera esta ecuación, por lo cual el problema se reduce a que tenemos que hallar su forma f de menos x o pues su reflexión en eje y. Vamos a verificarlo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra gráfica original, y es igual a raíz cuadrada de x más 9. En nuestra forma f de x con origen en menos 9 y pues con su intersección en el eje y de 3. De esta forma entonces nosotros tenemos que ahora obtener f de menos x. Mucho cuidado, lo que nos está pidiendo entonces que hagamos con esta forma es solamente alterar la variable x, no toda la raíz cuadrada, es decir, no toda la ecuación de raíz cuadrada de x más 9. Veamos entonces cómo quedaría. Tenemos que tener y es igual raíz cuadrada, sin ningún signo aquí, no alteramos la raíz, de menos x más 9. De esta forma ya hemos logrado una reflexión. Ahora solamente queda pues graficarlo. Y bueno, como podrán notar, aquí ya está nuestra gráfica de y es igual a raíz cuadrada de menos x más 9. Exactamente igual con mismos valores, solamente que reflejada sobre el eje y. Algo importante que no he tocado es que una de las características, ya sea en reflexión con respecto al eje y o al eje x, es que la distancia de un punto de la recta a su contraparte reflejada es siempre la misma. Ahora vamos con el siguiente problema, el cual nos dice que a partir de x más 2 al cuadrado hallar su reflexión en y. Aquí no cambia en nada el primer problema, nos pide exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es nuestra ecuación. Ya no tenemos raíz cuadrada, ahora es x más 2 al cuadrado, lo estamos elevando al cuadrado, pero de igual manera nos dan esta función ya en f de x y lo que nos piden es hallar pues f de menos x. Vamos a verificar de qué manera nos quedan ambas gráficas también. Bueno, muy bien, entonces tenemos nuestra ecuación x más 2 al cuadrado, que ya está representada por mi gráfica muy fea, pero pues al menos se tiene que entender qué es esto. Es una parábola con qué pasa por el menos 2 en x y por 4 en y. Bueno, forma f de x y de igual manera hallar f de menos x. Aquí de igual mucho cuidado con esta ecuación, únicamente vamos a cambiar el x y no todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos quedará como paréntesis menos x, el más 2 tampoco lo voy a cambiar, lo voy a dejar exactamente igual, más 2 raíz, bueno, más bien elevado al cuadrado. Entonces esto nos quedará de la siguiente forma.
Listo. De igual manera, otra parábola del otro lado del eje Y con intersección en la X con el 2, perdón, y que pasa en Y con 4. De igual manera se cumple lo que les dije en el anterior ejemplo, en donde la distancia de un punto al otro punto pues tiene que ser exactamente igual. Y por último vamos con el último ejercicio. Este nos dice, dado y es igual a 5 menos raíz cuadrada de 5 menos x, obtener su función original. Este ya es algo distinto a los últimos dos ejemplos. En estos dos nos podían obtener su forma f de menos x. Aquí nos están dando ya la forma f de menos x y tenemos que verificar qué es lo que vamos a cambiar para obtener la forma original, es decir, f de x. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra ecuación original, es decir, y es igual a 5 menos raíz cuadrada de menos 5x, es decir, esta es nuestra forma f de menos x. Tenemos que encontrar f de x. Vamos a hacerlo un poco más abajo para que no estorbe con nuestra gráfica. Bueno, entonces tenemos que averiguar que de todo esto voy a modificar solamente para que tengamos su ecuación original. Sí, entonces necesitamos f de x. Lo que debo retirar es el signo que está pegado al lado de nuestra variable, es decir, de menos 5 de x. Únicamente voy a alterar ese negativo y voy a transformarlo a uno positivo. No va a ser el 5, no va a ser este negativo que está fuera de la raíz cuadrada, únicamente este negativo al lado de menos 5. Entonces tenemos y es igual a 5 menos 5x. Y esto nos quedará de la siguiente forma. Ahí está nuestra gráfica, 5 menos raíz cuadrada de 5x. Bueno, sería la gráfica original. De igual manera, misma distancia entre puntos y mismos valores. 5 y pues 5 en esta ocasión. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer ejemplo de funciones con movimientos combinados, en el que nos indica que a partir de la gráfica función x cuadrada, graficar la siguiente ecuación, paréntesis, menos x más 3 al cuadrado más 2. De aquí pues tenemos nuestra gráfica original, por así decirlo, y tenemos que ir agregando términos, pasos, para poder al final llegar a esta ecuación y verificar cuáles fueron todos los pasos que dimos. Entonces empezamos con y es igual a x cuadrada, que todos sabemos que es nuestra parábola. De aquí lo primero que tenemos que agregar pues es lo siguiente que está inmediatamente después de la variable, es decir, el más 3. Quedaría como y es igual a paréntesis x más 3, todo esto elevado al cuadrado. Ese más 3 quiere decir que la parábola se movió 3 lugares hacia la izquierda. Lo siguiente que podemos agregar sería el más 2, el cual indicaría que nuestra función va a moverse 2 lugares hacia arriba. 2 hacia arriba. Y finalmente lo último que debemos agregar en orden es la reflexión, ya sea en eje X o en eje Y. De aquí pues tenemos el menos X, por lo que nuestra función tendría solamente una reflexión en el eje Y. Solamente alteramos el X a menos X y toda la ecuación la dejamos igual. Aquí falta el más 2. Listo. Quedaría de la siguiente manera.
Aquí tenemos todos los pasos que seguimos desde la función original x al cuadrado, esta que está ahora marcada, y pues cómo seguimos los mismos pasos que acabo de trazar en el cuaderno. Primero los 3 pasos hacia la izquierda en el menos 3, los 2 pasos hacia arriba en 2 y por último la reflexión en el eje Y, la cual es esta que está marcada. Tenemos el siguiente problema, el cual simplemente nos pide grafica menos raíz cuadrada de menos x menos 5. Ahí la x un poco más marcada. Menos x menos 5. Bueno, entonces primero tenemos que averiguar cuál es nuestra función original. Si hacemos un poco de memoria y volvemos a revisar nuestras gráficas básicas o funciones básicas, podemos saber que esto está basado en la gráfica de raíz cuadrada de x. Y a partir de aquí es en donde tenemos que, de igual manera que en el problema pasado, agregar términos hasta llegar a nuestra ecuación. De aquí el primer término que podemos agregar pues sería el menos 5, el cual quiere indicar que se mueve 5 lugares hacia la derecha porque está restando. La x la dejamos igual y solamente indicamos los 5 lugares hacia la derecha. De aquí ya no hay ningún otro desplazamiento vertical u horizontal. Lo siguiente que pasa con nuestra ecuación es que está indicando que se refleje en el eje Y. Entonces únicamente alteramos con el signo negativo a la x y el menos 5 lo dejamos igual. Hacemos una reflexión en el eje Y. Y por último tenemos una reflexión en el eje X porque está alterando a toda nuestra ecuación. Tenemos al menos la raíz cuadrada de menos x menos 5 y así es como llegamos a nuestra ecuación. Quedaría algo como esto. Bueno, y aquí tenemos nuestras gráficas empezando igual desde raíz cuadrada de x pasando por raíz cuadrada de x menos 5, la cual es solamente el movimiento hacia la derecha, los 5 espacios, la reflexión en el eje y por último nuestra reflexión en el eje X. Esta gráfica que está con verde. Tenemos nuestro último ejercicio, el cual nos pide trazar la función f de x igual a 2 paréntesis multiplicando a menos x más 5 cerrando paréntesis al cuadrado. De aquí pues sabemos que tenemos que sacar dos movimientos primordiales. Primero lo que es la suma de los 5 pasos hacia la derecha y después nuestra reflexión en el eje Y. De aquí pues tenemos algo distinto a los otros ejercicios que habíamos resuelto y es este 2 que está multiplicando a todo el paréntesis. Vean, sería el último paso que nos faltaría en nuestra función. 2 por menos x más 5. Cierro el paréntesis. Y este 2 que multiplica a toda nuestra función, lo que está haciendo es que está haciendo que nuestra parábola tenga un alargamiento de 2 verticales. En un momento les indico cómo quedaría. Y listo, aquí están nuestras gráficas. Nuestra gráfica principal, el x a cuadrado, los 5 pasos hacia la izquierda cuando sumamos el más 5, nuestra reflexión en el eje y finalmente nuestro alargamiento vertical por 2 unidades, la cual es pues nuestra gráfica de color azul.
De ahí se alcanza a observar. Y pues eso sería todo. Por favor, comparte el video y dale a like si te ha gustado. No olvides seguirme en mis redes sociales por Facebook y Twitter. Y hasta la próxima.